Buenas noches, muchachos. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy son las hernias hiatales, ¿sí? Y obviamente al hablar inicialmente de hernia hiatal, debemos recordar en primera instancia de dónde sale este nombre, por qué el nombre de hernia hiatal, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién me puede decir de ustedes cuál es el concepto que les han enseñado de hernia? ¿Qué entienden ustedes por hernia? Es la protrusión o salida de un contenido abdominal. Es la protrusión o salida de un contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido. Eso es lo que entendemos por hernia, ¿sí? ¿Y por qué se llama este tipo de hernia hernia hiatal? Porque la protrusión o salida habitualmente ocurre a través del orificio hiatal del músculo diafragma. ¿Se acuerdan ustedes que a nivel del diafragma tenemos tres orificios normalmente, ¿sí? ¿Cuáles son? Tres orificios o hiatos, ¿no? Está el orificio del hiato esofágico, es decir, el orificio a través del cual atraviesa el esófago, ¿sí? Del tórax hacia el abdomen, ¿no es cierto? Luego tenemos el foramen o el orificio de la vena cava inferior y el hiato aórtico, ¿se acuerdan? Entonces, normalmente tenemos esos tres orificios, ¿no? Entonces, de ahí la denominación de hernia hiatal, ¿sí? Y miren, como les decía, acá está. Una hernia es la salida o protrusión de un contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido o establecido, y entre los distintos tipos de hernias tenemos a las hernias diafragmáticas. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, una hernia hiatal, ¿sí? Que puede ser sospechada ya cuando eventualmente, por ejemplo, le pedimos una placa de tórax a un paciente, ¿sí? Muchos hallazgos de las hernias hiatales son accidentales o casuales. ¿Estamos de acuerdo? Miren, a este paciente se le pidió una placa de tórax, una placa PA, ¿sí? ¿Y qué nos llama la atención? Vemos un nivel hidroaéreo sobre la silueta cardíaca, que es esta, ¿no es cierto? Y obviamente esto nos puede hacer pensar de que el paciente eventualmente tiene una hernia hiatal, es decir, una protrusión o salida de un contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido. Una placa lateral de tórax para ver mejor la característica del nivel hidroaéreo, y miren lo bien que se puede ver, ¿no? Acá está la típica característica de un nivel, lo que nos habla de que eventualmente una víscera abdominal se ha herniado o está ascendida a la cavidad torácica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debemos pensar. Acá está otra vez el concepto, miren. ¿Qué entendemos por hernia hiatal? Es el prolapso o salida o paso de la porción proximal del estómago. Habitualmente esto es lo que es hernia, ¿sí? Prolapso, paso de la porción proximal del estómago o de un contenido abdominal a través del hiato esofágico del diafragma. Eso no deben olvidarlo. Por eso la denominación de hernia hiatal. ¿Están de acuerdo? A nivel del tórax. Se dice que la prevalencia, ¿sí?, de las hernias hiatales es del 0.8 al 2.9%. Y no olvidar lo que les decía, que el diafragma tiene tres orificios normalmente, o hiatos, ¿no? El hiato aórtico, el hiato esofágico y el foramen o orificio de la vena cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Eso nunca hay que olvidarlo. Y miren, ¿qué es el hiato esofágico? Es el orificio a través del cual el esófago, les decía, pasa del tórax hacia el abdomen, ¿sí? Y se dice que este es un punto que está permanentemente sometido a variaciones de presión, ¿sí? Y para algunos autores es el punto más débil en a nivel del diafragma. ¿Por qué creen? Porque hay personas que tienen factores de aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué personas tienen factores de aumento de la presión intraabdominal? Hemos dicho, los prostáticos, es decir, los que tienen patología prostática, que hacen mayor esfuerzo en el acto de miccionar. Dos, los pacientes con ascitis, los pacientes, es decir, que tienen líquido libre en la cavidad abdominal, las embarazadas, los pacientes con tumores intraabdominales, los pacientes tosedores crónicos que tienen EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y hay muchas causas de aumento. Entonces, miren, el hiato esofágico es un punto bastante débil porque está sometido a variaciones de presión a ese nivel, ¿sí? Aquí, como indica acá, está sometido a variaciones de presión en las cavidades limítrofes, ¿no? Y miren, ¿qué nos llama la atención acá? En esta imagen tenemos un paciente adulto, ¿no? Una persona mayor, ¿sí? Y está con dolor torácico, ¿no? Se está tomando el pecho. Entonces, ¿qué ha pasado en el interior del organismo de este paciente? Miren, ¿qué les llama la atención? Acá está el músculo diafragma. Miren, parte del estómago, que es este, y el tercio distal
del esófago, ¿sí? Están ascendidos a la cavidad torácica a nivel del mediastino posterior. ¿Y qué problema va a tener? Este paciente tiene una hernia hiatal, ¿sí? ¿Por dónde ha ocurrido la herniación? Por el orificio hiatal del diafragma. Es decir, que estaba debilitado, obviamente, ¿no? ¿Qué va a tener este paciente como consecuencia? Al tener la hernia hiatal, ¿qué hemos dicho en la anterior clase que va a tener como consecuencia este paciente? ¿Quién se acuerda? ERGE. Este paciente va a tener enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque el esfínter esofágico inferior, al quedar atrapado en el interior del tórax, va a tener dos efectos, ¿sí? El esfínter se va a volver bastante hipotónico, que quiere decir de que se relaja fácilmente, y va a tener aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior. Estos dos hechos obviamente van a condicionar al flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago y este paciente va a tener ERGE. Obviamente esas van a ser las consecuencias. Eso es lo que nos muestra esta imagen, ¿no? Hablando un poquito de las clasificaciones que existen de las hernias diafragmáticas. Las hernias diafragmáticas, miren, acá está el músculo diafragmático del diafragma, ¿sí? Se clasifican en congénitas y adquiridas. Es decir, normalmente tenemos tres orificios, como hemos hablado a nivel del músculo diafragma, el foramen de la vena cava inferior, el hiato aórtico, que es este, y el hiato esofágico, ¿sí? Pero pueden haber personas, por ejemplo, que tienen un defecto posterolateral a nivel del músculo diafragma, a este nivel donde les estoy mostrando. A ese tipo de hernia, ¿sí? Se le llama la hernia de Botz-Dalek, cuando existe el defecto posterolateral. Y cuando el defecto es anterior, parasifoideo, al lado del apéndice sifoides, el paciente lo más probable es de que tiene una hernia de Morgagni o hernia de Morgagni-Larrey, ¿sí? Vamos a comentarlas más adelante. Entonces pueden haber hernias congénitas y adquiridas. ¿Adquiridas en qué casos? Cuando el paciente tiene un traumatismo, ¿no? Es aquel paciente que está viajando, manejando en carretera sin cinturón de seguridad, tiene un vuelco de campana y obviamente tiene aumento brusco de la cavidad abdominal, ¿sí? Por el volante, ¿no? Y este paciente puede tener desgarros esofágicos, desgarros diafragmáticos, perdón, que obviamente pueden condicionar hernias hiatales traumáticas. Entonces pueden haber congénitas, adquiridas, traumáticas y no traumáticas también, ¿no? Pueden haber también hernias según su localización anatómica, ¿sí? Que son todas estas, miren, las hernias según su localización anatómica son las hernias del hiato esofágico, ¿sí? Que son de varios tipos. Miren, tenemos una hernia tipo 1 que se llama por deslizamiento, tipo 2 se llama paresofágica, 3 mixta o compuesta y la tipo 4 con contenido de otro órgano distinto al esófago y al estómago. Entonces, todas estas las vamos a ir estudiando en el transcurso de este tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les vuelvo a repetir, según su localización anatómica, son todas estas, ¿no? Cada una de estas hernias, muchachos, tiene su característica propia, como vamos a ver en el transcurso del tema, ¿no? Y como les decía, pues el paciente puede tener también hernias diafragmáticas congénitas, que básicamente son la hernia de Botz-Dalek y la hernia de Morgagni y Morgagni-Larrey, como vamos a ver más adelante, como les decía, cada una con su característica propia. Aquí está nuevamente para que nunca se olviden que en el músculo diafragma solamente deberíamos tener tres orificios, el foramen de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico, ¿no es cierto? Si eventualmente existen otros defectos, pueden haber defectos congénitos a este nivel, que obviamente van a constituirse en factores predisponentes para que el paciente tenga una hernia hiatal, ¿sí? La protrusión o salida de un contenido abdominal a través de un defecto anatómicamente constituido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hablamos de las hernias del hiato esofágico, ¿sí? Las que habíamos hablado por su localización, ¿no? Se llaman también hernias del hiato esofágico o esófago gástricas, ¿no? Y miren, son aquellas en las cuales una parte o la totalidad del estómago va a pasar a través del hiato esofágico del músculo diafragma. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber una herniación, ¿no? ¿A dónde ocurre la herniación? Habitualmente hacia el mediastino posterior de la cavidad torácica, ¿no? Estas hernias, muchachos, del hiato esofágico, miren, son las más comunes y las más importantes que deben conocer ustedes, ¿sí? Siempre van a tener la oportunidad como médicos generales de valorar eventualmente una hernia del hiato esofágico. Y hay que recordar que son las más comunes y las más importantes. Miren,
constituyen el 80 a 90% de las hernias transdiafragmáticas, el mayor porcentaje, ¿no? Y estas hernias del hiato esofágico se presentan con mucho más frecuencia ¿en qué sexo? En las mujeres, según los estudios que se han hecho, mayores de 50 años. Habitualmente estas hernias del hiato esofágico son asintomáticas, es decir, hay mucha gente que puede tener este tipo de hernias y está oligosintomática o asintomática, es decir, tiene pocos síntomas o no los tiene. Y se dice que estas hernias del hiato esofágico son muy frecuentemente encontradas en autopsias, es decir, ¿qué nos indica esta estadística? Que lo que les decía, que hay mucha gente que puede tener estas hernias del hiato esofágico y no lo sabe porque tiene muy pocos síntomas, ¿no? O eventualmente en actos quirúrgicos por otras patologías también se puede encontrar estas hernias del hiato esofágico, ¿sí? Y aquí está, les vuelvo a repetir que el hiato esofágico es el orificio a través del cual el esófago pasa del tórax hacia el abdomen y es un sitio débil que está sometido a bastantes variaciones de presión en las cavidades limítrofes, ¿no? ¿Sí? Nuevamente les vuelvo a mostrar. Y miren, ¿qué les llama la atención en esta imagen de este músculo diafragma? ¿Quién me podría decir? Hemos dicho el foramen de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. ¿Pero qué será esto? Ah, es el defecto que se puede encontrar, ¿sí? Cuando el paciente tiene la hernia de Botch-Dalek. Miren, es un defecto posterolateral, miren. Puede haber este orificio. Vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de hernias congénitas de este tipo de hernia. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando encontramos un defecto en la parte anterior, ¿qué hemos dicho que se llama la hernia? Aquí está, hernia de Morgagni, ¿no? Entonces vamos a estudiar todo esto. Y hablando de la etiología de las hernias del hiato esofágico en general, son todos estos factores los que intervienen. Miren. Uno, por debilidad o atrofia a nivel del hiato esofágico, ¿sí? Es decir, como les decía, habitualmente el hiato se constituye en un punto débil y está sometido a las variaciones de presión de las cavidades limítrofes, sobre todo a variaciones de presión, a aumentos bruscos de la presión intraabdominal en el abdomen. Entonces, primer factor por debilidad o atrofia a nivel del hiato esofágico, producido de causa congénita, es decir, algunas personas congénitamente desarrollan una debilidad a nivel de este hiato esofágico, o puede ser adquirida. Es decir, ¿en qué caso es adquirida? Por ejemplo, por traumatismos cerrados, por un accidente de tránsito, ¿sí? El paciente puede aumentar bruscamente la presión intraabdominal en los traumatismos cerrados y obviamente a consecuencia de eso le queda como alteración un defecto o debilidad a nivel del hiato esofágico que puede condicionar una hernia hiatal. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por traumatismos cerrados, por desgarros, también por la obesidad. ¿Por qué por la obesidad? Porque el paciente obeso tiene aumento de la presión intraabdominal en primer lugar y dos, tiene infiltración grasa a nivel del hiato esofágico del diafragma. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos factores van a debilitar el hiato y favorecen una hernia. También por la edad, las personas mayores, obviamente, las personas mayores tienen debilidad a nivel ya del hiato esofágico. ¿Por qué? Porque toda la vida ha funcionado como una válvula y en las personas mayores el hiato ya está débil, ya no funciona normalmente y obviamente predispone a una hernia hiatal, sobre todo cuando, relacionado a la edad, el hecho de que el paciente mayor de 50, 60 años tiene alteración de la funcionalidad del ligamento freno-esofágico, como vamos a ver más adelante, ¿sí? En general, cualquier factor que distienda, amplíe o debilite el hiato va a ser un factor predisponente para hernia hiatal, ¿sí? Los elementos anatómicos afectados por la debilidad o atrofia son los pilares del diafragma o la membrana, aquí está lo que les decía, la membrana frenoesofágica o eventualmente ambos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer factor por debilidad o atrofia, ¿no? Dos, por aumento de la presión intraabdominal, lo que les decía, es muy importante para que ocurra una hernia hiatal que el paciente tenga factores de aumento de la presión intraabdominal, que obviamente van a ser todos estos, la obesidad, el embarazo, la constipación, la ascitis, los tumores intraabdominales, el megacolon está relacionado con la constipación, ¿no? Como el paciente tiene el intestino mucho más largo y mucho más ensanchado, es constipado crónico habitualmente en los pacientes chagásicos, ¿no? Y obviamente
obviamente eso lleva a aumento de la presión intraabdominal, los tosedores crónicos en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto está de moda, ¿no? El uso de los corsets, las fajas que utilizan algunas mujeres, ¿sí? Para esconder un poquito la barriga, ¿no? ¿Sí? Obviamente esto condiciona aumento de la presión intraabdominal y si además el paciente o la paciente tiene debilidad o atrofia a nivel del hiato, esto va a contribuir al desarrollo de una hernia hiatal. ¿Estamos de acuerdo? Y los pacientes que tienen patología de próstata, ¿no? 3, por tracción hacia el tórax del contenido abdominal, es decir, hablamos del esófago corto, ¿sí? ¿Qué personas van a tener esófago corto? Las personas que tienen esofagitis crónica, ¿sí? Estas personas por la inflamación crónica del esófago, por la irritación crónica a este nivel, van a tener tracción hacia el tórax del contenido abdominal, esófago corto, que se ve también en personas mayores y aumentos de la presión intraabdominal. ¿Estamos de acuerdo? Tercero. Cuarto, por falla en los ligamentos de fijeza visceral, es decir, normalmente existen elementos anatómicos que fijan el esófago distal y el estómago para que no ocurra una herniación hacia el tórax. Entonces, por falla de esos ligamentos de fijeza visceral, se habla, por ejemplo, de la alteración en la fijación de la arteria coronaria estomáquica. Esto puede condicionar a que el paciente tenga hernia hiatal. Entonces, estos factores etiológicos hay que tomarlos en cuenta siempre al momento de evaluar un paciente con probable hernia hiatal, ¿sí? Aquí están los elementos anatómicos que hemos comentado, el hiato esofágico, el ligamento freno esofágico, su localización, el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, ¿sí? El ángulo de His también está acá. ¿Te acuerdan que hemos dicho que está formado por el borde izquierdo del esófago y la curvatura mayor del estómago? Normalmente este ángulo debe ser agudo, ¿no? Si se vuelve obtuso, aquel paciente que tiene una alteración anatómica en el cual el paciente tiene un ángulo obtuso, esto predispone al ERGE. ¿Se acuerdan que hemos comentado cuando hemos hablado con ERGE? ¿Sí? Y miren, tenemos esta clasificación desde el punto de vista práctico de la hernia del hiato esofágico. Esta clasificación se llama clasificación de Allison, por si acaso, ¿sí? Tipo 1 es la hernia esófago-gástrica, directa o por deslizamiento, ¿sí? Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes se acuerda el concepto de hernia por deslizamiento? ¿Cuándo decimos que un paciente tiene hernia por deslizamiento? ¿Cuál es el concepto general? Eso han llevado seguro con su profesor de semiología, no sé, o en otra materia, ¿sí? ¿Cuál será el concepto? ¿Nadie? Es aquel tipo de hernia en la cual una parte del saco herniario está formado por un contenido intraabdominal, que en este caso es el estómago, ¿sí? Les vuelvo a repetir, es aquella hernia en la cual una parte del saco herniario está formado por un contenido intraabdominal, que en este caso es el estómago. A eso denominamos hernia por deslizamiento, ¿sí? Existe un desplazamiento del cardias hacia el mediastino posterior. Tipo 2, entonces hernia tipo 1, ¿qué se llama? Por deslizamiento. Tipo 2 se llama hernia paraesofágica o por enrollamiento, la segunda, ¿sí? Se va a caracterizar por desplazamiento del fondo gástrico hacia arriba, con un cardias en posición normal. Entonces, como verán, cada uno de estos tipos herniarios, que los vamos a estudiar a continuación, tienen características propias que obviamente los individualizan y los diferencian de los demás otros tipos de hernia. ¿Estamos de acuerdo? Tipo 3 es una hernia mixta, es decir, tiene combinación de los dos primeros, de la por deslizamiento y de la por enrollamiento. Y tipo 4, ¿cuándo decimos que el paciente tiene una hernia tipo 4? Es aquella hernia hiatal que contiene una víscera diferente al estómago, por ejemplo, como colon, intestino delgado, vaso o páncreas. A ese tipo de hernia hiatal la llamamos, según la clasificación de Allison, tipo 4. ¿Estamos de acuerdo? Y miren estas imágenes, ¿sí? Esta es una hernia hiatal por deslizamiento, esta es una paraesofágica y esta es una mixta, ¿sí? Les muestro, por ejemplo, esta imagen. En esta, muchachos, en la hernia por deslizamiento, ¿qué les llama la atención? En esta se mantendrá la unión gastroesofágica, que es esta, dentro de la cavidad abdominal. Les vuelvo a repetir, en esta se mantiene la unión gastroesofágica, que es esta, dentro de la cavidad abdominal, o se pierde la unión gastroesofágica. ¿Quién me puede decir? Se pierde la unión gastroesofágica. Miren, esta unión debería estar dentro de la cavidad abdominal. Entonces, a esta hernia se llama por deslizamiento, hablando de una característica, por ejemplo. En este otro tipo de hernia,
¿Se mantiene la unión gastroesofágica dentro de la cavidad abdominal o se pierde? ¿Alguien me puede decir? Doctor, buenas noches, ¿se mantiene? Se Se mantiene mantiene. muy bien, me estás entendiendo muy bien. ¿Cómo podrías valorar la característica de un determinado tipo de hernia? ¿Qué estudio le pedirías a este paciente para valorar un tipo y otro tipo de hernia? Así, para que tenga esta característica. ¿Será por endoscopía o esofagografía con vario? ¿Quién me puede decir? Doctor, por por Muy vario. bien. Con esofagografía, con varios vamos a poder ver estas alteraciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, cada una tiene una característica propia. En esta por deslizamiento se pierde la unión gastroesofágica. En esta por deslizamiento, ¿por dónde ocurrirá la herniación? ¿Por el orificio hiatal o por un defecto lateral al hiato esofágico del diafragma? ¿Qué les llama la atención? Les vuelvo a repetir, la herniación habrá ocurrido por el orificio hiatal o por un defecto lateral al diafragma. Por el orificio hiatal, miren, este es el orificio hiatal. Entonces ocurre, segunda característica, ocurre por el orificio hiatal. Esta hernia paraesofágica ocurre por el orificio hiatal o por un defecto lateral al hiato esofágico del diafragma. Por un ¿Qué les defecto llama la lateral, atención? doctor. Muy bien, por un defecto lateral al hiato esofágico del diafragma. Miren, no es por el hiato, es por un defecto lateral. Segunda característica. Tercera, ¿sí? De la hernia por deslizamiento. ¿Por qué se llama por deslizamiento, hemos dicho? Porque una parte del saco herniario está formado por un contenido intraabdominal, que en este caso es el estómago. Tercera característica, ¿sí? Cuarta característica. En la hernia hiatal por el deslizamiento, la cantidad de víscera herniada, ¿sí? Es menor que la hernia paraesofágica. ¿Qué les llama la atención entre esta y esta? La cantidad de víscera herniada será mayor en la hernia por deslizamiento o en la paraesofágica. ¿Quién me puede decir? En la paraesofágica, doctor. Muy bien, muy bien. La pared esofágica siempre te da mayor víscera herniada. Entonces, como verán, cada una tiene características propias. Aquí les muestro otras imágenes. Esto es lo normal, miren. Acá tenemos una por deslizamiento. En esta, por deslizamiento, ¿se mantiene la unión gastroesofágica dentro de la cavidad abdominal? ¿Se No, mantiene la unión? no, doctor. No, doctor. Está dentro del tórax. Entonces, primera alteración. Segunda alteración. En esta, la herniación ha ocurrido por el hiato esofágico del diafragma o por un defecto lateral al hiato. Por el hiato esofágico. Por el hiato esofágico. Segunda característica. Tercera, para que se llame por deslizamiento, es aquella hernia en la cual una parte del saco herniario está formado por un contenido intraabdominal, que en este caso es el estómago, ¿sí? La cantidad de víscera herniada será menor o mayor que la paraesofágica. ¿Qué les parece acá? Menor, doctor. Características. Miren, vámonos a la otra. ¿En esta se mantiene la unión gastroesofágica dentro de la cavidad abdominal o se pierde igual que la por deslizamiento? ¿Se mantiene, doctor? Muy bien, se puede ver, aquí se pierde, aquí se mantiene, ¿sí? Primera característica. Segunda, la cantidad de víscera herniada será mayor o menor que la por Mayor, doctor. Mayor, doctor. Muy bien, mayor. Tercera característica, la herniación en la pared esofágica ocurrirá por el orificio hiatal del diafragma o por un defecto lateral al hiato esofágico. Defecto lateral, doctor. Muy bien, miren cómo se puede reconocer fácilmente adecuadamente las características, ¿no? Miren, y lo mismo acá, lo mismo, vemos acá exactamente lo mismo, ¿sí? Y miren, tenemos una mujer de 76 años de edad, diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio y hernia de hiato. ¿Cómo se ha sospechado de que eventualmente esta paciente tenía hernia de hiato? Porque se puede ver un nivel hidroaéreo, miren, se puede ver un globito en la silueta cardíaca, las flechitas no los muestran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la siguiente conducta del médico que atendió a esta paciente? Yo le hubiera pedido a esta paciente una esofagografía con bario, ¿sí? Pero a esta paciente le han pedido una tomografía computarizada, que está bien, es un muy buen estudio también para valorar este tipo de hernias. Y miren, acá está el músculo diafragma. ¿Y qué se puede ver en esta tomografía, sobre todo en la placa lateral? Miren, hay una gran herniación
de gran parte del estómago hacia el mediastino posterior, este es el estómago. Entonces, por eso esta paciente tiene hernia de hiato. Esta hernia de hiato será por deslizamiento o paraesofágica. Después de hacer los estudios, se determinó de que esta paciente tenía hernia hiatal por deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? Miren, como indica acá, muestra el importante deslizamiento del estómago hacia la cavidad torácica. Este es el estómago que debería estar dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos muestra esta imagen, ¿sí? Igual acá, miren, tenemos placas de tórax. Ustedes le piden una plaquita de tórax a un paciente y miren, hay que ser minuciosos. Hay un nivel hidroaéreo. Esta paciente además no tendrá una hernia hiatal. Perfecto. Le pedimos una placa lateral y miren lo bien que se puede ver la burbuja aérea. Hay una hernia hiatal, a esta paciente yo le pediría una esofagografía con bario. ¿Estamos de acuerdo? Y específicamente vámonos a hablar de la hernia hiatal por deslizamiento. Todas las características. Incidencia. Esta hernia se dice que es un padecimiento común. La incidencia, muchachos, es difícil de determinar en este tipo de hernia. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene este tipo de hernia y está oligosintomática o asintomática. Es por eso que es difícil de precisar la incidencia. Como indica acá, difícil de determinar debido a la ausencia de síntomas en la mayoría de los individuos. La edad de presentación siempre es en personas mayores, habitualmente mayores de 48, 50, 60 años. ¿Estamos de acuerdo? O más edad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la edad promedio es 48 años. Este tipo de hernia por deslizamiento, para que nunca lo olviden, es 7 veces más frecuente que la paraesofágica. ¿Qué les parece? 7 veces más frecuente que la siguiente que vamos a estudiar. La mayoría de los pacientes, ¿sí?, de esta hernia por deslizamiento, tienen reflujo clínicamente significativo. Es decir, tienen bastante reflujo. Esa es otra característica de este tipo de hernia por deslizamiento. Miren, la mayoría de los pacientes con reflujo clínicamente significativo tienen hernia por deslizamiento en el 80% de los casos. Otra característica, entonces, esta da mucho reflujo. ¿Están de acuerdo? Se dice que estas por deslizamiento representan el 92% del total, la mayor parte, ¿no? El esófago y el estómago se van a deslizar a través del hiato. ¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho, muchachos? ¿Por dónde ocurre la herniación en la hernia por deslizamiento? Hemos dicho, ¿por el hiato o por un defecto lateral? Por el hiato. El hiato, doctor. Aquí está, se desliza a través del hiato. Aquí está, ¿sí? El esófago parece más corto por encontrarse dentro del tórax. Viendo esta imagen, muchachos, esta imagen que les estoy mostrando a la derecha, ¿ustedes dirían que es una hernia por deslizamiento o es una paraesofágica y por qué? ¿Quién me puede decir? Por deslizamiento, doctor. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué te impresiona por deslizamiento? Porque está parte del estómago en la cavidad torácica. Muy bien, parte del estómago está formando el saco herniario de la hernia hiatal. Primera. Segunda. Cualquiera puede participar. ¿Por dónde ha ocurrido la herniación? ¿Por el hiato esofágico o por un defecto lateral al hiato? Por el hiato esofágico. Por el hiato, segunda característica. Tercera, ¿la cantidad de víscera herniada es menor o mayor? Menor, doctor. Menor, muy bien. Tercera. Cuarta característica. Se pierde la unión gastroesofágica. Muy bien. Se ha perdido la unión gastroesofágica, ¿sí? En la paraesofágica no ocurre eso, ¿sí? Entonces, miren, lo mismo que acabamos de comentar. Otra imagen de hernia por deslizamiento, ¿sí? Desde el punto de vista de la anatomía patológica y fisiopatología, los hechos sobresalientes en esta hernia son, no se olviden, cada tipo de hernia tiene una alteración principal y otras secundarias. En este tipo de hernia, la principal alteración es la falla o alteración en el ligamento frenoesofágico. Se dice, muchachos, de que en cada deglución, nosotros, ¿sí?, en cada deglución que realizamos, el tercio distal del esófago y parte del estómago ascienden hacia el tórax en cada deglución. Pero ¿qué elemento anatómico tenemos nosotros para devolver esos elementos
ligamento freno esofágico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas mayores, 50, 60, 70 años? Este ligamento se vuelve laxo, ya no cumple esa funcionalidad. Es decir, en cada deglución el esófago y el estómago tienden a quedarse en el tórax, tienden a herniarse, porque este ligamento falla, como indica su nombre, ya no cumple esa función de devolver a su posición normal. Por eso la principal alteración es falla en el ligamento freno esofágico. 2, hiato diafragmático laxo, es decir, el hiato ya no cumple la función de un esfínter, ¿sí? Se vuelve bastante laxo, sobre todo en las personas mayores, en los obesos que tienen infiltración grasa y obviamente las personas que tienen factor de aumento de la presión intraabdominal. Entonces, hiato diafragmático laxo. 3, unión esófago-gástrica y parte del estómago dentro del tórax. Aquí está lo que les decía. Se pierde la unión esófago-gástrica y está dentro del tórax, ¿no es cierto? Cuarta característica, parte del saco de la hernia formado por el estómago, de ahí la denominación de hernia hiatal por deslizamiento, ¿no es cierto? Y puede haber casos de enfermos con hernia de hiato que no tengan reflujo gastroesofágico, pero es más raro, y por otra parte hay enfermos con reflujo gastroesofágico sin hernia hiatal, ¿no? ¿Y cuál será la importancia clínica de la hernia hiatal? Es decir, aquel paciente que tiene hernia hiatal, ¿qué repercusión va a tener en su organismo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la importancia clínica de la hernia hiatal? Que ustedes deben conocer siempre. Doctor, ¿va a presentar ERGE? Muy bien, muy bien. Tu paciente va a tener ERGE. ¿Por qué va a tener ERGE? Porque al perder la unión gastroesofágica, el esfínter esofágico inferior está dentro del tórax. ¿Y qué pasa cuando ese esfínter está dentro del tórax? Herniado. Se vuelve hipotónico, se relaja fácilmente y eso favorece el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago y va a provocar grados variables de inflamación. Y 2, va a aumentar las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y obviamente estas dos consecuencias van a llevar a ERGE. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la importancia clínica, lo que produce los síntomas principales y los elementos que determinan si existe o no reflujo son estos, ¿sí? El esfínter esofágico inferior, que ya lo hemos comentado tanto, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho que es la presión normal del esfínter esofágico inferior? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto hemos dicho la presión normal? 10 a 45 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? Y según el libro de Schlesinger y Fortran, que es un tratado de gastroenterología que nosotros lo manejamos, es 10 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, uno de los principales elementos que determinan si existe o no reflujo, obviamente, es el esfínter esofágico inferior que va a estar alterado, que va a estar hipotónico y va a estar aumentado en sus relajaciones transitorias, ¿no? 2, va a haber obviamente a nivel del esfínter, va a haber disminución de la presión basal, lo que les decía, y aumento de las relajaciones transitorias, aquí está, va a haber disminución de la longitud del esfínter por aumento de la presión intraabdominal y obviamente mayor exposición a presión intratorácica negativa. El diafragma, sí, es muy importante la función del diafragma. El hiato esofágico está formado por haces musculares derivados del pilar derecho del diafragma en la mayoría de los casos. Es decir, este hiato debe estar bastante calibrado para que no permita el paso de vísceras del abdomen hacia el tórax. Pero si este hiato se vuelve laxo en una persona mayor, en una persona que tiene factor de aumento de la presión intraabdominal, obviamente esa persona va a estar susceptible de tener una hernia hiatal, ¿no? Y lo que les decía, el deterioro estructural del ligamento freno esofágico en el transcurso del tiempo en las personas mayores explica la mayor incidencia de hernias hiatales a edades mayores, es decir, es por eso de que se presenta más en personas mayores de 48, 50 o 60 años, ¿no? Y esta es la patogénesis, es decir, los suceden en este tipo de hernia para que se presente. Formación de la hernia, acortamiento del esófago por la esofagitis crónica, tracción, como el esófago es más corto, va a haber tracción ejercida por el esófago sobre el estómago. Hacen que se pierda la morfología normal de la unión gastroesofágica, ¿no? Se pierde también el ángulo de His, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el ángulo ya no es agudo, sino obtuso, ¿no? Y se facilita el reflujo anormal del contenido del estómago hacia el esófago, ¿no? ¿Y qué clínica va a tener nuestro paciente? Toda esta clínica va a tener pirosis retroesternal, dolor retroesternal. Es decir, no se olviden, nunca deben olvidarse ustedes que el paciente con hernia hiatal tiene la misma clínica o una clínica muy similar al paciente que tiene ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es decir, va a tener pirosis,
la típica molestia urente retroesternal, dolor retroesternal, va a tener disfagia, vómito postprandial, puede tener hemorragia, ¿sí? Puede tener el paciente hemorragia, porque no se olviden que el ERGE va a ocasionar grados variables de esofagitis, ¿sí? Úlceras esofágicas, erosiones esofágicas, ¿sí? Se dice que el paciente con hernia hiatal es una constante que tenga erosiones a nivel del esófago, porque el reflujo es clínicamente significativo. Entonces, obviamente puede tener hemorragia a nivel de las erosiones y además puede tener hemorragia porque por el deslizamiento continuo del tercio distal del esófago y el estómago por el hiato esofágico del diafragma, este paciente puede desarrollar una úlcera en la parte superior del estómago a nivel de la curvatura menor o mayor, que se llama úlcera de Cameron, como vamos a ver más adelante, y puede provocar hemorragia, ¿sí? Bronconeumonía, bronquitis, puede tener síntomas pulmonares, porque parte del material refluido, la consecuencia de la hernia hiatal es el ERGE, y como hay reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, parte de ese material refluido, ¿dónde puede ir? Hemos dicho, a la vía aérea, y el paciente va a tener síntomas respiratorios, bronconeumonía, bronquitis, disnea, puede tener palpitaciones, angina de pecho, puede tener úlcera de la curvatura menor, la típica úlcera de Cameron que les estaba comentando, ¿no es cierto? ¿Sí? El dolor urente retroesternal es epigástrico, ¿sí? Así como, obviamente,